Tema 9, teorema de Pitágoras. Vamos a ver cómo calcular área de figuras planas donde nos falta algún elemento para poder calcular ese área. Y ese área, o ese perímetro, también vamos a hacer alguno de perímetro. Y ese elemento que nos falta, vamos a calcularlo utilizando el teorema de Pitágoras. Son 3 ejemplos, como puedo poner 40 ejemplos. No quiere decir que las actividades que luego haréis sean iguales que estas. Cada uno tiene su historia, tiene que buscar, hay que mirar, hay que pensar. Os pongo 3 ejemplos, repito, como puedo poner 50 ejemplos distintos sobre ese tipo de actividad. Bien, diagonal de un rectángulo y uno de sus lados nos dan lo que miden. Calcular el área de un rectángulo, que es fácil. Área de un rectángulo, sabemos todo que es base por altura, ¿verdad? Pues ya está. Tengo la base, que es uno de los lados, o la altura, ya le he puesto la base. Pero me dan la diagonal. Adiós, yo para aquí la diagonal, si es base por altura. Pues para complicando la vida, en vez de la altura, me dan la diagonal. Bien, ¿qué es lo que yo empiezo? Si me piden el área, yo empiezo haciendo el área. Yo soy muy cabezón y a por mi área. Área del rectángulo, yo me la sé que es base por altura. Pues venga, pongo aquí en la base, pongo aquí en la altura. La base es 80 y la altura es A hueco. Adiós, no sé la altura. Hay un elemento para poder calcular ese área que no lo tengo, que es la altura. Pero yo siempre empiezo poniendo mi formulita para saber qué es lo que tengo y qué es lo que me falta. Y eso que me falta, para eso nació Pitágoras, para ayudarme a calcular este lado, en este caso esta altura. Para utilizar Pitágoras tenemos que tener por ahí un triángulo rectángulo. ¿Alguien ve por ahí algún triángulo rectángulo donde esté la altura? Lo estáis viendo aquí, ¿verdad? Este triángulo de aquí que estamos señalando. Y aquí sí podría calcular la altura porque tengo dos lados, me falta uno. Solo tengo que pensar lo de siempre. ¿Qué me piden? ¿Qué es lo que tengo? Me piden, lo que quiero en este caso es cateto y hipotenusa. Esto es, si aquí están los 90 grados, esto es un cateto. Y lo que tengo que es, pues el otro cateto y la hipotenusa. Pues a partir de mi teorema de Pitágoras, que todo el mundo ya tiene tatuado, ¿verdad? Hipotenusa cuadrado 89 cuadrado será cateto 1 cuadrado más cateto 2 cuadrado. Y a partir de ahí voy haciendo operaciones, hago mis cuadrados. Y como esto era un cateto, ¿verdad? Que despejar, ese 1400 pasaba restando. Hago mi resta y tengo que x cuadrado es 1521. ¿Quién será x? ¿Quién será la altura? Pues la altura será la raíz de 1521, hubiera puesto al revés, es 1521, que nos sale 39 centímetros, con lo cual este hueco que yo había dejado aquí, pues ya digo, a rellenarlo con ese 39, ya tengo que la altura es 39, con lo cual ya sí puedo hacer mi área, 3120, pero he necesitado a Pitágoras para poder hallar la altura. Correcto. Otro ejemplo, repito, como puede haber miles de ejemplos distintos. Un rombo. Hay perímetro. Aquí me piden perímetro, no me piden área. Tengo mi rombo. Las diagonales que son. ¿Cuánto mide la longitud desde aquí? Cuidado, línea perpendicular aquí. Esto mide lo que sería de aquí a aquí. La diagonal mayor, estos son 24 centímetros, si me lo han dado, ¿verdad? ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Que es la diagonal menor, que mide 10 centímetros. Pues ya está en perímetro, que era el perímetro. La suma de todos los lados. Adiós, si no me dan el lado. Me dan las diagonales que tiene. Las diagonales me servirían para el área. Si me pidieran el área sería muy fácil. 24 por 10 entre 2. Pero para complicarme la vida, me piden el perímetro, que el perímetro es la suma de todos los lados. Son rombos, son lados iguales. 4 por L, 4 por el lado, que es 4 por... Anda, hueco. No sé lo que tiene lo que mide el lado. Con lo cual, la suma de los 4 lados, como son iguales, lo multiplico por 4. Pero no tengo ese lado. ¿Qué hago? Pitágoras, ven a ayudarme. Pues Pitágoras viene en mi ayuda.
Dice, anda Pitágoras, pero yo por ahí no veo ni un triángulo rectángulo donde esté ese lado. Y Pitágoras dice, pues échale un poco de imaginación. Estamos pensando, ¿veis por ahí ese triángulo rectángulo? Pues yo ya lo veo, fijaros. Esta sería la diagonal menor. Trazo aquí dentro la diagonal mayor. Ya si estáis viendo el triángulo rectángulo, ¿verdad? Este sería un triángulo rectángulo donde podría hallar el lado. Pero ¿conozco algún lado de ahí? No conozco ninguno. Pero solo con pensar un poquito, sé que ese lado de ahí mide, si toda la diagonal mide 24, tiene toda la pinta que eso es la mitad de la diagonal, ¿verdad? Con lo cual eso me diría 12. Y este del lado de ahí tiene toda la pinta que es la mitad de la diagonal menor, ¿verdad? Me diría 5. Ahora, si tengo mi triángulo rectángulo, conozco dos lados, puedo conseguir el siguiente. Con lo cual, a partir de ahí, a pensar se ha dicho. ¿Qué quiero? ¿Qué tengo? Lo que quiero es, cuando me refiero a esto, hablo de catetos o de hipotenusa. Esto es lo que quiero. Aquí está el ángulo recto. Oh, pues esto tiene pinta de hipotenusa, ¿verdad? Lo que tengo son los catetos, que sería el 12 y el 5. Con lo cual aplicamos directamente, sin tener que despejar nada, el teorema de Pitágoras. Que hipotenusa cuadrado es cateto 1 cuadrado más cateto 2 cuadrado. Y a partir de ahí hago mis cuadrados, hago mi suma y ya tengo que esa hipotenusa mide 13 centímetros después de hacer mi raíz cuadrada. Con lo cual ya tengo lo que mide el lado, ya tengo que el lado mide 13 centímetros, 13 más 13 más 13 más 13, tengo que el perímetro sería 52 centímetros, no son cuadrados, las áreas son centímetros cuadrados, perímetros son 52 centímetros. Algo que no podíamos conseguir, pues gracias a Pitágoras, había que echarle un poco de imaginación para ver ese triángulo rectángulo. Otro ejemplo distinto. Vamos por otro. Trapecio isósceles. ¿Eso qué es? Un trapecio eran dos lados iguales, perdón, paralelos, no iguales, no son iguales. Dos lados paralelos y otros dos que no lo son. Y es isósceles si estos dos son iguales. Por ahí también aparecerán en alguna actividad trapecio rectángulo, que el pico este no está, que aquí habría un ángulo recto. Aquí sí estaría así y este sería un ángulo recto. Sería un trapecio rectángulo. Bien, me dan del trapecio isósceles, repito, se llama isósceles porque estos dos lados son iguales, que no tiene por qué, los trapecios de estos lados no tienen por qué ser iguales. Si le llamo isósceles, sí. Si habéis leído cuánto mide esta base, cuya base miden 30 y 48 y su lado oblicuo 41. Pues esta base tiene pinta de ser 48, la mayor base. Esta es la base menor, con lo cual va a ser 30. ¿Y qué es el lado oblicuo? Pues este lado de ahí, que todos son iguales, que es lo que mide 41. Ya tengo los datos, me piden el área. Yo empiezo por ahora sin pedir ayuda a Pitágoras, yo lo intento. Pongo mi fórmula, área, base mayor más base menor por altura entre 2. A partir de ahí empiezo a poner datos. La base mayor la sé, sí, 48. La base menor la sé, sí, 30. La altura la sé, no, 41 no es la altura, 41. La altura siempre es perpendicular a las bases, la distancia más corta entre las dos bases, que sería algo perpendicular. Si yo me muevo perpendicularmente, no como me muevo ahí, que parece que tengo ahí un temblique ahí, no me sale el resto. Si me muevo perpendicularmente, pues tendría ahí mi altura. Ahora sí, ayuda Pitágoras, vente por aquí. ¿Dónde veo yo un triángulo rectángulo para conseguir esa altura? Pues colocando la altura en un sitio determinado, si tengo yo por ahí mi triángulo rectángulo. Y ese sitio determinado es aquí, ¿verdad? Si estamos viendo ahí el triángulo rectángulo para poder hallar la altura, que sería esta línea punteada. Con lo cual, para hallar esta altura, necesito dos lados. Tengo este, adiós, pero no tengo este, solo tengo un lado. Ahora toca pensar.
ese lado. Pensad bien que todo esto mide 48 y esto de arriba mide 30. Es decir, si yo pusiera esto aquí también, queremos conseguir lo que mide esto, que se puede hacer pensando, sin Pitágoras ni nada. Fijaros, he puesto esto aquí. ¿Cuánto mide desde esta línea hasta esta línea? Aquí mide 30 y en total es 48. Quiere decir que entre estos dos picos tendría que medir 48 menos 30, que es 18. Si esto mide 30 y entre estos dos miden 18, para que en total 30 más los 18 de los dos picos sumen 48. ¿Cuánto mide entonces cada uno de los picos? Si entre los dos suman 18, cada uno tiene que medir, que lo escucho desde aquí, eso es, cada uno tiene que medir 9. Con lo cual, este lado de aquí mediría 9 centímetros. Ya si tengo mis dos lados, quiero calcular mi altura, que era mi hueco que me he dejado aquí. Pues, ¿qué me piden? ¿Qué tengo? Me piden esto que es cateto hipotenusa. Aquí está el ángulo recto, con lo cual tiene una pinta de cateto, ¿verdad? Y que lo que tengo es una hipotenusa y el otro cateto. ¿Quién es la hipotenusa? Evidentemente el 41 es la hipotenusa y el 9 es el otro cateto. Con lo cual, mi teorema de Pitágoras, sustituyendo la h por 41 y uno de los catetos por el 9. Hago cuadrados, como es un cateto, lo he llamado a de altura, el 81 debe pasar restando, hago mi resta y solo me falta hacer la raíz cuadrada de 1600 y ya tengo mi altura, que estoy deseando saber cuánto mide esto, que esto mide 40 centímetros, con lo cual mi hueco ya lo tengo relleno. Ya, operación, primero hago la suma, cuidado, si hace con calculadora hay que darle al igual o ponerlo entre paréntesis la suma, multiplico por 40, divido entre 2 y yo sé que aquí dentro cabrían 1560 cuadraditos de 1 centímetro de lado. No olvidéis lo que significa el área, que aquí dentro caben 1560 cuadraditos de 1 centímetro de lado. Repito, son 3 ejemplos, vais a hacer ejemplos, actividades que son distintos a esto, pero esta es la forma de pensar. Empezamos poniendo lo que nos piden. Por ahora solo he hecho Pitágoras cuando me haga falta. Yo pongo mi fórmula y empiezo a poner datos. ¿Que hay uno de esos datos que tengo un hueco? Pues entonces cuando acudo a Pitágoras para ver cómo, echándole un poco de imaginación, consigo ver esa longitud en un triángulo rectángulo que por Pitágoras pueda calcular. Son actividades muy bonitas, muy interesantes, que nos hacen mucho pensar y disfrutar de la música de la razón, que son las matemáticas, lo sabéis, ¿verdad? Venga, chao.